Buenos días, hermanos y amigos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas, capítulo número 9. Oseas, capítulo número 9 al capítulo número 10. Oseas, capítulo 9, vamos a empezar desde el verso número 1. Oseas se encuentra después de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas capítulo número 1. Verso número 1 del capítulo 9. El título del sermón es el tiempo de buscar al Señor. Oseas capítulo 9, verso número 1. Así dice el Señor: No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les faltará el mosto. Verso 3. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les será a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos, como ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque ya aquí se fueron ellos a la causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel lo conocerá, necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, y causa de la multitud de tu maldad, y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Y a vuestros padres, ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín, verso 11, volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Verso 12, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me hablan. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras se los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Capítulo 10, verso número 1. Israel es una frondosa viña, que da abundante fruto para sí misma. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bedabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. Verso 17. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y carne. Y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo deseen, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen.
Efraín es domilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, hará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet-Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Amén. Vamos a orar para comenzar. Nuestro Señor Dios, Padre Todopoderoso, nos presentamos delante de ti ante tu palabra. Te pedimos, nuestro Señor, que nos des iluminación para que nosotros podamos comprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos ver la verdad y lo que debemos de hacer nosotros, nuestro Señor. Apoya, Señor, para que este mensaje pueda ser de edificación para tu iglesia y que pueda ser salvación para aquellos que no te conocen. Te pedimos todo esto para que tu nombre sea glorificado, nuestro Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Condenamos este tiempo. Amén. Pueden sentarse. San Agustín de Hipona dice en su libro más famoso, Las Confesiones de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Agustín dice esto en alabanza a Dios tras una profunda reflexión sobre el propósito de los humanos, incluyendo la experiencia propia. Esto es cosa distinta a lo que vemos en nuestro texto, donde estos destinatarios son las personas que viven en pecado, son estas personas que son infieles a Dios. La inquietud se expresa de esta manera, que es que en este capítulo vemos al profeta Oseas profetizándole a un pueblo que se ha apartado del Señor. Y si recordarán lo que es el tema principal del libro de Oseas, que es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Es como ahora tiene más sentido lo que vamos a ver esta mañana. El primer punto que veremos son los tiempos de reflexión, donde el Señor le dice en el verso 1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los demás pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Y lo que se refiere a este texto con la palabra fornicar, no es literalmente tener relaciones con otras personas que no sean en matrimonio. Lo que se refiere a este texto es acerca de la idolatría, como ya hemos visto en los capítulos anteriores. A esto es lo que tiene sentido cuando aparece la palabra fornicar, que es apartarse del Señor, apartarse de Dios para ir a otros dioses. Y esta es el adulterio que se expresa durante todo el libro. Amaste el salario de ramera en todas las eras de trigo. Y vemos aquí la que dice el profeta Oseas. En el verso 2 dice, la era y el lagar no los mantendrá, y les faltará el mosto. Aquí el profeta empieza a enumerar lo que son las maldiciones de la ley. Y esta maldición es lo que es la hambruna, y lo que es también la sequía. Y era para que se cumpla la palabra que Dios había inspirado en Deuteronomio 28, verso número 39. Y se los leo, dice, plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. A esta maldición es a la que el profeta se está refiriendo en el verso número 2. Luego procede también en el verso 3 a hablar de otra maldición al romper el pacto con Dios. Así como se rompe el pacto del matrimonio cuando el esposo va con otra mujer, así se rompe el pacto con Dios cuando el pueblo abandona a Dios y se va con otros dioses. Lo que vemos en este texto, en el verso 3, es la otra maldición, que es el exilio, el ser despojado de su tierra. Y dice, no quedarán en la tierra de Jehová, que es Israel, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto
y a Siria, donde comerán vianda inmunda. En el pasado había ocurrido lo que es el éxodo, cuando Israel salió de la tierra de Egipto para morar en la tierra donde se encuentra. Sin embargo, el texto está diciendo que la maldición por haber dejado al Señor es todo lo contrario. En vez de estar en la tierra que el Señor les había dado, van a volver a la esclavitud, a Egipto. Y es lo que dice el Señor en las maldiciones del pacto. Y les leo lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, verso 68. Y dice así el Señor Dios: y Jehová te hará volver a Egipto en aves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Al igual, el texto abarca de lo que es la vida religiosa hipócrita por parte de los israelitas. Verso 4 y 5. Dice: no harán libaciones a Jehová cuando estén en exilio, ni sus sacrificios les serán gratos. Este es el nominalismo que había en Israel, que es acudir a estos centros solamente por lo que es una actitud mecánica, pero no con un corazón transformado. A eso se refiere este texto. Sino que dice así: como pan de enlutados les será a ellos todos los que coman de él, hablando acerca de la comida que van a comer en el exilio. Este texto nos habla acerca de la comida inmunda que había en las demás naciones, cosa que el profeta Ezequiel ya le había tocado hacer por medio de una señal. Y dice así, les leo Ezequiel capítulo 4, verso número 12: comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, a donde los arrojaré. Esta es la clase de pan que comerán, un pan inmundo. Los israelitas van a ser exiliados por su pecado. Verso 5: ¿qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Y en el verso número 6 nos empieza a dar un resumen de lo que va a acontecerles. Este es el tiempo de la reflexión para Israel. Y dice así el Señor, verso número 6: porque ya aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Esto es un resumen de lo que hemos estado desglosando. Y hermanos, los israelitas han abandonado al Señor Dios, y lo han abandonado al acudir a otro Dios falso, que es Baal. Y si recordarán, eso es un tema que ha estado durante todo el libro, como ellos confunden incluso al Señor Dios con Baal. Y si nosotros nos adentramos a lo que era aquí esta mitología de los cananeos, podemos ver en el mito de Baal, o también conocido como el ciclo de Baal, que se menciona estos lugares, el de Memphis y el de Egipto. Y el contexto en el ciclo de Baal, en este libro, es que los mensajeros de Baal son ordenados por él para traerle un mensaje a un dios para establecer relaciones políticas. Así que ellos cumplen el papel de ser mensajeros de Baal al acudir a Memphis, que es un lugar que es famoso por su misticismo, al igual que por la vida religiosa y porque están las pirámides cerca de ahí. A este lugar es donde los israelitas van a volver. Estos israelitas van a volver a Egipto a cumplir la voluntad de Baal. Estos israelitas son como sus padres, aquellos que fueron necios y contumaces, que al salir con Moisés de Egipto, ellos deseaban volver para comer puerros, cebollas, pepinos y otras cosas. Y les leo lo que dijeron los israelitas cuando estaban en Egipto, en el desierto, y deseaban volver a Egipto. Y dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos desprecian lo que el Señor por gracia les había dado. Cuando ellos estaban en el desierto, ellos no comían lo que era la comida de baja calidad que había en Egipto, sino que el Señor mismo
los alimentaba. Y hermanos, el maná es un símbolo y es una señal de lo que es el pan de vida. Ellos mismos desprecian lo que el Señor por gracia les ha dado y prefieren volver a una esclavitud de la cual ellos salieron. Ellos desean volver al lugar para ser esclavos, para cumplir lo que es la maldición del Señor. Y esa es la inquietud que al principio cité de parte de San Agustín. ¿Acaso tú que has llegado a escuchar acerca del pan de vida, serás como aquella audiencia a quien el autor de la epístola de los Hebreos hablaba, diciéndoles: descuidarás y te olvidarás de una salvación tan grande, para volver al mundo regido por el faraón de este siglo, que a su vez es el gran perdedor de la historia, y este es el diablo? Dolor, intranquilidad, insatisfacción, y todo ajeno a lo que es el ser de Dios, quien es puro, que es bello, quien es bueno, que es justo, quien es todopoderoso y misericordia. ¿Acaso te vas a apartar de lo que es el ser de Dios para encontrar lo que es esa inquietud? Después de esto siguen lo que son los tiempos de la retribución. Y dice así el verso número 7: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Israel los conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Dice el verso 8: atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Ante el rechazo a Dios es que Él soberanamente, Dios, trae la retribución a aquellos que pecan contra Él, aquellos que rompen el pacto. Y al igual que Él mismo mandará lo que son las maldiciones por las falsas enseñanzas de aquellos líderes que se encuentran en aquellos lugares, como ese lugar de Betel, que es donde el profeta está profetizando, la capital del reino del norte, del reino de Israel, tras la división. Al igual que el juicio vendrá por esas falsas enseñanzas. Y si pueden buscar Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y 15. Apocalipsis capítulo número 2, verso 14 al 15, donde vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo hacia la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y 15. El primero, en que está fijo en lo que se enseña en una congregación, es el Señor Jesucristo, hermanos. Él le presta mucha atención a lo que se enseña en una predicación y a quienes pues, enseñan esto. Verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes, verso 15, a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El Señor Jesucristo está atento a lo que se enseña en su iglesia. El Señor Jesucristo sabe de lo que se enseña y también de los frutos malos que lleva la falsa enseñanza, como vimos en el texto, que es la fornicación, que significa la idolatría, el apartarse de Dios para acudir a las criaturas, dejar al Creador para apartarse con las criaturas. Llegaron hasta lo más bajo, dice el texto en verso 9. Y el contexto de aquí, diciendo como en los días de Gabá, se refiere a la época de los jueces, específicamente el pasaje de Jueces número 19, el cual les leeré unos versos. Que este pasaje, hermanos, y antes de leer esto, retrata de lo horrible
que es cuando los hombres se apartan de lo que es la ley de Dios, cuando no hay un rey que pueda regirlos con justicia. Y este pasaje nos demuestra la depravación del hombre al no tener un rey y al abandonar a Dios. Y dice así, pero cuando, verso 22 de Jueces 19, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí que mi hija virgen, la concubina de él, yo la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí que la mujer, su concubina, estaba tendidas delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces se levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo lo que veía aquello decía, jamás se ha hecho cosa, ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Esta es la depravación del hombre, al dejar a Dios y no tener un rey. Este es el punto al que llegaron los israelitas de nuestro texto. Al abandonar a Dios, se abandona también lo que es la moralidad. Al abandonar a Dios, se abandona lo que es bueno, lo que es bello y lo que es verdadero. Y se elige lo que es horrible, lo que es falso y lo que es insano. Llegaron hasta lo más bajo. Y esto, como lo resume el libro de los Jueces, al final del libro, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es lo que vemos aquí. ¿En qué se convirtió Israel? A dejar a Dios. Aquí es lo que estamos viendo en nuestro texto. Y dice después en verso 10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Y este es el cuidado que Dios tuvo y tiene con el pueblo escogido de Dios. Mas, sin embargo, vemos aquí en el verso 10 la contraparte. Dios es soberano y Dios es fiel a su pueblo, pero la contraparte es de que ellos son infieles a Dios. Ellos acudieron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y así como dice el pasaje en el cual los hijos de Israel se apartaron del Señor para acudir a Baal Peor, se los leo, es Números 25 del 1 al 5. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Verso 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Verso 3, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos delante del Señor, delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno, aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Ellos mismos se hicieron abominables, como dice el texto, como aquello que amaron. Ya vimos hace un tiempo atrás, en nuestras exposiciones pasadas, que ellos hicieron como Baal. Ellos hicieron semejantes a lo que adoran. Y así es como dice el autor y teólogo G.K. Beale, tú te conviertes en lo que adoras. Tú te conviertes en lo que adoras. Ahora tiene sentido lo de ser mensajeros de Baal en Memphis. Hermanos, si pueden buscar Oseas 4, verso 16.
Oseas 4, verso 16 dice: porque como novilla indómita se apartó Israel. Y ese texto de novilla indómita nos habla de lo que es el ganado, específicamente de lo que es el ganado vacuno, aquellos animales que portan cuernos. Y así como Baal y él, los dioses de la mitología cananea, eran representados como toros, Israel se estaba convirtiendo en un toro, según el texto que estamos leyendo. Esa es la manera que ellos se hacen abominables como aquello que amaron. Ellos mismos se están nutriendo de los frutos de la carne. Ellos mismos dejan al Señor y dejan a un lado lo que son los frutos del Espíritu para que puedan nutrir los frutos de la carne, así como dice Pablo en el libro de Gálatas. Ellos mismos se convierten más en Baal, ellos se convierten en Belzebú, ellos se convierten en el mayor infiel y traidor. Y el Nuevo Testamento enseña lo mismo, de que nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Si pueden buscar 2 de Timoteo capítulo 2, verso 26. 2 de Timoteo capítulo número 2, verso número 26. El apóstol Pablo le instruía al joven Timoteo para que fuese pastor de la iglesia de Éfeso y le estaba dando palabras de ánimo. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 26. Hermanos, si tengan en mente esto, que tú te conviertes en lo que adoras. Si recordarán las palabras que nuestro Señor Jesucristo les dijo a aquellos fariseos que no creían en Él, sino que lo blasfemaban. Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así como ellos, los fariseos, amaban la mentira y amaban la hipocresía, ellos estaban reflejando a su padre, a su Señor, quien es el diablo. 2 Timoteo 2, del 26, dice así: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y después continúa el texto en el capítulo 3, verso 1. También debes de saber esto, que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y la siguiente palabra que vemos, calumniadores. En el griego dice literalmente diablos. Ellos se convierten en lo que adoran. Esto es lo que es convertirse en aquello que adoran. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. No obstante, nosotros podemos ver que estos israelitas oraban y adoraban, en vez del Señor, a Baal, el hijo de Dagón. Y se recordarán las maldiciones del pacto que enumeramos. Era lo que es primeramente lo que es la sequía. Y en la mitología de Baal era conocido Baal, hijo de Dagón, que la palabra Dagón es parecida a la palabra Dagán, que en hebreo significa gran. Y si le sumamos que Baal era conocido como el dios del trueno y de la fertilidad, ahora tiene más sentido, ya que ellos creían que Baal era el que mandaba la lluvia y que a través de la lluvia es que venía la cosecha en la tierra. Por eso el Señor mismo está mandando las maldiciones del pacto para decir que Él es un falso Dios y que yo soy el Señor. Por eso es que en la providencia de Dios, Él inspiró los textos de Deuteronomio para que el pueblo viese que Él es el soberano, que Él es el Señor. Él mismo va a mandar lo que son las plagas de Egipto para destruir las falsas promesas que Israel creó. Él mismo va a hacer lo mismo, así como Él mismo ya lo ha dicho en su palabra. Dios mandó las plagas a Egipto, como dice el texto de Éxodo 12:12, y se los leo, mis hermanos y amigos. Dice: pues yo pasaré aquella noche, hablando acerca de lo que es
la muerte de los primogénitos, la última plaga. Yo pasaré por aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. ¿En quiénes? En todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, yo, el Señor, yo, Yahweh. Esto es lo que el Señor hizo con Egipto, pero no se queda ahí, sino que después que el Señor revela la ley, y en el Deuteronomio, cuando Moisés repite la ley a la nueva generación que iba a entrar a la tierra, él mismo les dice en las maldiciones por romper el pacto: y traeré sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Así como él mandó las plagas a Egipto, él mismo mandará también las plagas a Israel si ellos rompen el pacto. Y eso es lo que estamos viendo en este contexto. Él es así como él manda estas maldiciones, el pacto. Y si recordarán, les dije que Baal era el dios de lo que es el dios del trueno y también de la fertilidad. Y esto lo podemos ver en el verso número 11. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Que esto también es otra de las maldiciones del pacto que el Señor Dios tiene, donde dice así: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Él mismo demuestra que Él es más poderoso, porque Él es el Todopoderoso, a diferencia del Dios falso Baal. Dios es el Dios verdadero que se revela en su palabra, y Él mismo está diciendo que Él es el soberano, y de que no importa las falsas promesas que crean los israelitas, Él mismo es el que le pone fin a ello. Él es el Todopoderoso, y Él va a ser conocido por el pueblo de Israel. Después vemos que dice en el verso 12: si llegaran a grandes sus hijos, los quitaré entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Y aquí hace referencia a lo que pasó en el libro de Ezequiel, cuando la gloria del templo, la gloria del Señor que estaba en el templo, fue quitada. La presencia de Dios en el templo y con el pueblo de Israel fue quitada por el pecado que había. Esto es lo que es estar lejos de Dios. Mi hermano y amigo, te hago esta pregunta: ¿cuál es el Señor de tu vida? ¿Te pareces más a Cristo o al enemigo? ¿Cuáles son las falsas promesas que estás escuchando? Escuchamos hoy en día muchas cosas. Para ponerles un ejemplo práctico, en nuestros días el aborto es una de las cosas que más se está hablando. Y las falsas promesas que hay es de que mejorará su estilo de vida, de que es algo beneficioso y apropiado según lo que es la voluntad del hombre. Sin embargo, no tienen a consideración lo que son las consecuencias de lo que es eso, ya que ello trae diferentes consecuencias, tanto psicológicas, emocionales, físicas, incluso sociales, de lo que eso trae. Eso es un ejemplo de una falsa promesa. Hay falsas promesas que también dicen: ¿por qué vas a la iglesia si Dios no va a proveer? ¿Por qué vas a congregarte con los hermanos quienes son hipócritas? ¿Por qué vas a escuchar lo que dice un Dios de hace 2000 años? Hay falsas promesas que están en nuestros días. Hay falsas promesas que nosotros incluso atesoramos. Hay falsas promesas que nosotros incluso hemos llegado a creer. Todas estas falsas promesas son en sí falsas porque no son conforme a la verdad. Nuestro Señor ha revelado su palabra y nos ha dado su ley para que nosotros la cumplamos, pero no es por capricho de Dios, sino que Él mismo nos quiere hacer bien a través de la ley. Si meditamos en lo que es la ley de Dios, vemos los beneficios. Sin embargo, por nuestra naturaleza pecaminosa, elegimos lo que es la inquietud, elegimos todo lo que es fuera de Dios, y eso trae las consecuencias, como vimos: dolor, intranquilidad, insatisfacción, lo que es también
lo que dijo San Agustín, la inquietud que hay en el corazón de los hombres, ese vacío que nadie puede llenar. ¿Cuál es tu Señor? Israel es comparado con una viña, como vemos en el verso número 10, verso número 1 del capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí misma. Lo que estamos viendo en este texto es como Él en el Éxodo arrojó a Israel. Sin embargo, vemos aquí que da fruto para sí mismo, que abandona al Señor Dios para acudir a sus propios deleites y para dar lo que son los frutos de la carne. Y les leo lo que dice el profeta Isaías, quien también hablaba algo similar. Isaías capítulo 5, verso número 1. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En vez de dar frutos buenos, apacibles, dio malos frutos, como vemos en el texto, dio uvas silvestres. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Y esto, ciertamente, el verso 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Estos son los frutos de la carne que se habla en este texto. Multiplicó también los de los altares conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Vemos la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel en este texto. Y ellos mismos dicen en el verso número 2: está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Y esto mismo es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia de aquello que es servir a dos señores. Por eso hice la pregunta: ¿cuál es el Señor de tu vida? Porque el mismo Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios o a Mamón, el Dios falso de estas culturas paganas. Esto es lo que el Señor está diciendo. ¿Acaso está dividido tu corazón? ¿Acaso sirves a otro Señor? ¿Acaso te refugias? ¿O cometes idolatría, que es poner tu esperanza, que es poner tu confianza, tu descanso, tu fe en otra cosa que no es el Señor? Pones tu confianza en lo que es la criatura en vez del Creador. Jehová demolerá tus altares, destruirá tus ídolos, como dice el texto. Los 3 seguramente dirán: no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Verso 4: han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Hablando acerca de lo que es romper el tercer mandamiento, que es hablar o jurar por medio del nombre del Señor en vano. Verso número 5: por las becerras de Bedabén serán atemorizados los moradores de Samaria. Anteriormente les había dicho que Baal era representado por medio de toros, y el pueblo de Israel había erigido lo que son esas becerras para rendirles adoración en los puntos estratégicos de Israel, y uno de ellos era Betel, que Betel significa casa de Dios, pero que ellos se han convertido en Bet-Aven, en la casa de iniquidad y de abominación. Por las becerras de Bedabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes, que en él se regocijan por su gloria, la cual será disipada. Y el verso 6 vemos que será ese becerro obsequio de conquista para el rey asirio, el rey Jareb. Él mismo es el que hace esto. Ellos son igual que sus padres, como he mencionado antes, aquellos que abandonaron al Señor
cuando Moisés subió al monte Sinaí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron un becerro de oro. Ellos mismos siguen los mismos. La misma naturaleza pecaminosa está en ellos. Y hermanos, después de esto dice el verso número 8, en los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo. Inclinad a los montes, cubridnos, y a los collados caer sobre nosotros. Hablando acerca de lo que es este llanto de los idólatras. Ellos mismos, en vez de arrepentirse de sus pecados, ellos mismos acuden a lo que son sus ídolos. Así como dice Apocalipsis 8:20, Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Como dice el Salmo 115 y 135, semejantes a ellos son los que los adoran. Por eso es que ellos se convierten en lo que adoran. No pueden oír, no pueden hablar y no pueden escuchar como sus ídolos. Y esto es la muerte o la oscuridad espiritual. Ellos mismos se refugian en sus ídolos, como también el profeta Isaías, contemporáneo de Oseas, profetizó. Y dice así en Isaías capítulo 2, a partir del verso 17. Y el verso 10 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Verso 17 dice: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Verso 18: y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Dice aquel día, verso 20, arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y verso 21, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. ¿Quién es esto? Es una visión de lo que es el juicio final, donde el Señor venga a dar justicia. Y hermanos, el hecho de que Dios les haya dado esterilidad es en sí mismo un acto de misericordia para el pueblo de Israel. Y lo digo esto porque es lo que el Señor Jesucristo mismo dijo antes de ser crucificado. Y les leo lo que dijo en Lucas capítulo número 23, del 28 al 30. El contexto es de que las mujeres lloraban y hacían lamentación por él que había de ser crucificado. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Que es el texto que el Señor Jesucristo está citando. Caed sobre nosotros, cubridnos de la presencia temible del Señor Dios. Dios juzgará a todo aquel que no lo busque. Así como él ya está profetizado en el libro de Apocalipsis. Y dice así, Apocalipsis 6, verso 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios juzgará a todo aquel que no lo busque y que ponga su confianza en lo que son los ídolos en vez del Creador, quien es bendito por los siglos. Dios va a juzgar a todo aquel que se deleita en las criaturas en vez del Creador. Sin embargo, Él ha dejado un tiempo especial para nosotros. Es el tiempo de buscar al Señor. Es el tiempo de buscar al Señor. Y dice así: Efraín es novilla domada, que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz y haré llevar yugo a Efraín, a la rácula, y
quebrará sus terrones, Jacob. Hermanos, se recordarán, el profeta Oseas ya se estaba refiriendo al pueblo de Israel como un animal, específicamente como una novilla. Y en Oseas 4:16 la presenta como una novilla indómita. Significa una novilla que no ha sido domada, que no ha sido apacentada, que no ha sido domesticada. Pero ahora vemos en el verso número 11 del capítulo 10 que es distinto, que ahora es una novilla domada. ¿A qué es lo que el texto se está refiriendo con esto? Hermanos, nosotros somos calvinistas, somos agustinianos, somos paulinistas porque seguimos lo que el apóstol Pablo dice, y somos oseasistas porque seguimos también lo que el profeta Oseas dice. Y él mismo está diciendo acerca de lo que es el monergismo. Y en palabras simples es de que en la salvación nosotros no actuamos, sino que es Dios el que nos salva, no nosotros. No es una colaboración para ganar nuestra salvación, sino que es Dios mismo el que nos salva. Por eso es que dice el texto, Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo, hablando el texto, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, hará Judá, quebrará sus terrones, Jacob. Dios es el que está haciendo la obra. Dios es el que está convirtiendo al remanente de Efraín para que sean su pueblo. Dios es el que está salvando. Dios es el que salva, no nosotros los hombres. Como dice Jonás 2:9, la salvación es del Señor. A esto es lo que el texto se está refiriendo. Y está hablando específicamente de lo que es el arrepentimiento. Esto es también lo que está hablando cuando Dios nos regenera por medio del Espíritu Santo, cuando nos da una nueva naturaleza que quiere y desea servir al Señor Dios. A eso se está refiriendo el texto. Y aquí vemos también lo que es el llamado al arrepentimiento. Verso número 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor, es el tiempo de buscar a Jehová, y es el tiempo de buscar a Yahweh. Ese es el texto. Hasta que venga y os enseñe justicia. Ese es el llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y en todas tus fortalezas serán destruidas. Y este es el castigo que está habiendo hacia Israel por parte de su maldad. Y dice, así vosotros, Betel, verso 15, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será de todo cortado el rey de Israel. El Señor los llama al arrepentimiento, para que ellos mismos, así como la tierra es dura, ellos mismos hagan barbecho, que es una técnica de la agricultura de cavar hasta el fondo, o de meter la pala y voltear lo que es la tierra. Aquellos que antes estaban siendo infieles, lo llaman a voltearse al arrepentimiento y a ser ahora fieles. Aquellos que han cometido obras de injusticia, los llama a creer y a arrepentirse para cometer ahora obras de justicia. Aquellos que apacentaban los frutos de la carne, los hablan, el texto, para que se arrepientan y que volteen esos frutos en medio de la fe, para que ellos crean y ellos puedan hacer obras del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. A eso es lo que el texto se está refiriendo, hermanos. Esto es lo que es volver al Señor. El texto nos habla de que la novilla, que ahora araba para sí misma frutos de injusticia, ahora va a domar y va a arar para ahora lo que son los frutos de justicia. Y así como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y más adelante dice el apóstol Pablo en Romanos 6:19, hablando de lo que es una vida en arrepentimiento. Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, dice el apóstol, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, que es la misma que se está refiriendo a nuestro texto de Oseas. Y más adelante, de la epístola de Romanos, el apóstol mismo llama a lo que es el vivir una vida conforme a Cristo. Así que hermanos, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es el llamado que está haciendo Dios a través de este texto. Que en vez de hacer frutos de injusticia, se hagan frutos de justicia. A pesar de que se llama al arrepentimiento, ya es demasiado tarde para la mayoría de los israelitas que van a seguir con ese estilo de vida decadente. Sin embargo, va a haber un remanente, y hubo un remanente que permaneció fiel al Señor. Las consecuencias por el pecado de Israel fue que iba a ser del todo cortado el rey de Israel, así como también el texto del capítulo 10 ya lo estaba diciendo, que ya no iba a haber rey de Israel, hermanos. Y estas son unas de las consecuencias. Y si pueden buscar Oseas capítulo 3, verso número 4. Los primeros 3 capítulos del libro de Oseas son un resumen de todo el libro. Y en el capítulo 3 hablaba acerca de este momento que estamos leyendo en nuestro texto. Dios va a dar juicio a Efraín al quitarle el rey de Betel por medio de una batalla feroz, como ya vimos en el verso 14 y 15. Y esto es parte de lo que es el proceso. Oseas 3, verso 4 dice así: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Hermanos, en nuestro texto termina que el rey de Israel iba a ser cortado, en Oseas capítulo 10, verso 15. Pero el texto no termina ahí, sino que empieza ahora el siguiente capítulo, hablando de quién es el verdadero rey de Israel, el líder del nuevo éxodo. Así dice en Oseas 11:1, quién es el verdadero y el nuevo rey de Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Este texto está hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien asimismo Él fue llamado de Egipto para que se cumpliese esta escritura que estamos leyendo. Así como el apóstol Mateo, al escribir su evangelio, lo narra, hablando acerca de esto, hablando acerca de este suceso que iba a acontecer. Esto es el nuevo rey de Israel que iba a llegar. Esto es el nuevo rey de Israel que iba a cumplir lo que su pueblo no cumplió. Esto es el rey de Israel, quien está profetizado en la escritura. Y dice así Mateo 2, verso 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta Oseas, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Este es el nuevo rey de Israel. Si recordarán, en Oseas 3, verso 5 dice: después volverán. Y este texto habla del arrepentimiento de Israel. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Este texto está hablando acerca de nuestros tiempos, hablando de nosotros que somos el nuevo y verdadero Israel, volviendo al Señor, nuestro Dios. Este es el texto que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. David ya estaba muerto por aquel entonces y su tumba todavía sigue con nosotros. Sin embargo, el texto habla del verdadero Hijo de David, quien es nuestro Señor Jesucristo, el líder del nuevo éxodo. Solamente Cristo es el que cumple todas las profecías de la Escritura. Hermanos, es el tiempo
de buscar al Señor. Y hablo como cristiano. Es difícil el buscar un tiempo. Nuestras agendas son apretadas. Tenemos obligaciones y responsabilidades. Sin embargo, tenemos tiempo incluso para hacer bastantes actividades. Pero el Señor nos llama a que nosotros nos deleitemos en Él. Nos llama a que nosotros le busquemos con todo nuestro corazón, que lo amemos a Él, porque Él nos ha amado de una manera incondicional al darnos a su único Hijo, para que Él cumpliera toda la Escritura y para que Él cargase en sí mismo la maldición del pacto que tenemos. Todo esto que hemos estado leyendo, el Señor mismo lo cargó. Así como vimos en la clase de la mañana, nuestro Señor Jesucristo cargó en sí mismo todos nuestros pecados y las maldiciones, cargó toda la ira de Dios en aquella cruz. El Señor Jesucristo mismo murió y resucitó al tercer día para que nosotros podamos ser justificados en Él. Esa es la bondad y el amor. No es que la hayamos amado primero, sino más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que el texto dice, que es el tiempo de buscar al Señor. Hasta que Él venga y os enseñe justicia. Y Él ya ha venido. Él se encarnó por medio de una virgen. Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Y Él murió la muerte que nosotros debíamos de morir. Y Él mismo resucitó y ascendió a los cielos y volverá otra vez para consumar la justicia. Sin embargo, Él ya nos ha dejado su justicia por medio de Él. Solamente con creer en el Señor Jesucristo es que nosotros podemos tener su justicia. Solamente con creer en Él es que nosotros podemos ser justos delante de Dios. Y por medio de la justicia que Dios nos ha dado, poder practicar los frutos del Espíritu, poder hacer buenas obras, el poder ayudar al prójimo y amarlo como nosotros mismos, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora toma sentido lo que dice la frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cristo es todo lo que necesitamos. Las Escrituras hablan de Él claramente. Al romper cada uno de nuestros terrones y al hacer barbecho, como nosotros nos somos transformados de gloria en gloria, así como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3. Solamente por medio de nuestra unión con Él es que somos justificados. Cristo es nuestro Rey que nos domina, que Él nos libra del dominio del diablo, del pecado, la muerte, la carne y del mundo, para que le sirvamos y le hagamos fiesta en este desierto, hasta que Él regrese a dar justicia tal al cosmos. Por ahora el Señor te llama a una cosa: es el tiempo de buscar al Señor. Vamos a orar.